Miguel jamás había visto a un animal salvaje llorar, pidiendo ayuda hasta que la lince ibérica se plantó frente a su camioneta. Lo que sostenía entre sus mandíbulas no era su presa. Era una súplica desesperada que cambiaría todo lo que entendía sobre los límites de la compasión animal. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La carretera estatal número 67 atravesaba el corazón de la Sierra de Guadarrama como una serpiente de asfalto gris, serpenteando entre pinos centenarios y formaciones rocosas que parecían tocar el cielo español. Era un martes de finales de abril, y el sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre el pavimento mientras los últimos vestigios del invierno se rendían ante la primavera. Miguel Ángel Herrera conducía su viejo Renault Kangoo con la ventanilla entreabierta, permitiendo que el aire fresco de la montaña llenara la cabina con el aroma de resina de pino y tierra húmeda. A sus 43 años, Miguel era veterinario rural, un hombre cuyo trabajo lo llevaba por los pueblos remotos de la sierra, atendiendo desde el ganado de los pastores hasta los perros guardianes de las fincas aisladas. Su rostro curtido por el sol y el viento mostraba las arrugas características de quien pasa más tiempo al aire libre que bajo techo, y sus manos, grandes y callosas, eran las de alguien acostumbrado tanto a la delicadeza de una cirugía menor como a la fuerza necesaria para contener a un toro asustado. La tarde transcurría con normalidad mientras Miguel regresaba de una visita a una granja en las afueras de Rascafría, donde había vacunado a una camada de cachorros de mastín español. Su mente divagaba entre pensamientos rutinarios, la lista de pacientes para el día siguiente, la cena que probablemente prepararía su esposa Elena y el partido de fútbol que quería ver esa noche. El paisaje a ambos lados de la carretera era espectacular, pero después de 15 años recorriendo estas mismas rutas, Miguel apenas lo notaba ya. Los pinos se alzaban como centinelas silenciosos, sus troncos oscuros contrastando con el verde brillante de sus agujas recién brotadas, mientras que las rocas de granito emergían del suelo como gigantes dormidos cubiertos de musgo y líquenes. Era un paisaje que hablaba de eternidad, de ciclos naturales que habían existido mucho antes de que los humanos trazaran sus carreteras a través de estas montañas ancestrales. Entonces, al tomar una curva cerrada, Miguel pisó el freno con tanta fuerza que el cinturón de seguridad se le clavó en el pecho. Allí, en medio de la carretera, bloqueando completamente su carril, había un lince ibérico. Pero no era un lince cualquiera. La hembra, porque claramente era una hembra por su tamaño y las características de su rostro, estaba sentada sobre sus cuartos traseros en una postura casi humana de súplica. Sus características orejas puntiagudas con penachos negros apuntaban hacia adelante, y su pelaje moteado, una obra maestra de camuflaje diseñada por millones de años de evolución, brillaba bajo la luz dorada del atardecer. Lo que hizo que el corazón de Miguel latiera con fuerza no fue solo la presencia del animal, una especie en peligro crítico de extinción que rara vez se dejaba ver por humanos, sino lo que llevaba en su boca. Entre las mandíbulas del lince, sostenido con el cuidado infinito que solo una madre puede tener, colgaba un cachorro. Pero no era un cachorro de lince. Los ojos entrenados de Miguel reconocieron de inmediato la forma, el pelaje tricolor, las orejas caídas. Era un cachorro de perro, probablemente un beagle o algún cruce similar, que no podía tener más de 3 o 4 semanas de vida. El pequeño animal colgaba inmóvil de la boca de la lince, y por un momento aterrador, Miguel pensó que estaba muerto. Pero entonces vio el leve movimiento de su pecho, la respiración superficial que indicaba que estaba vivo,
aunque claramente en grave peligro. La lince no se movía. Sus ojos verdes, intensos y penetrantes estaban fijos en Miguel con una expresión que él jamás había visto en un animal salvaje. No había miedo en esa mirada, ni agresión, ni siquiera la cautela natural que uno esperaría de una criatura silvestre enfrentada a un humano. Había algo más, algo que hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Miguel. Era súplica, era desesperación, era la mirada de una madre pidiendo ayuda para su cría, aunque esa cría no fuera suya. Miguel permaneció inmóvil en su vehículo, con el motor aún en marcha, tratando de procesar lo que estaba presenciando. Su mente de veterinario comenzó a funcionar automáticamente, catalogando detalles, buscando explicaciones. El comportamiento de la lince era completamente anómalo. Los linces ibéricos eran cazadores solitarios, tímidos con los humanos hasta el extremo, y definitivamente no rescataban cachorros de otras especies. Además, su dieta consistía principalmente en conejos, y aunque ocasionalmente cazaban aves o pequeños roedores, nunca, bajo ninguna circunstancia documentada, habían mostrado comportamiento maternal hacia otras especies. Lo que Miguel estaba presenciando desafiaba todo lo que sabía sobre estos magníficos felinos. Lentamente, casi sin darse cuenta de qué estaba haciendo, Miguel apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el suave susurro del viento entre los pinos y el distante graznido de un cuervo. La lince seguía sin moverse, sus ojos aún fijos en Miguel, el cachorro aún suspendido con cuidado de su boca. Miguel podía ver ahora que el pelaje del cachorro estaba sucio y enmarañado, que tenía los ojos cerrados y que su pequeño cuerpo temblaba ligeramente a pesar del cuidado con el que la lince lo sostenía. Con movimientos deliberadamente lentos, Miguel abrió la puerta de su Kangoo. El chirrido de las bisagras pareció resonar en el silencio de la tarde como un disparo, pero la lince no huyó. En cambio, dio un paso hacia el vehículo y luego otro, y Miguel pudo escuchar claramente el sonido que estaba emitiendo, un maullido bajo y lastimero que sonaba extraordinariamente similar al llanto de un bebé humano. Era un sonido que no debería salir de la garganta de un depredador salvaje. Un sonido que hablaba de angustia y desesperación tan claramente como cualquier palabra humana podría hacerlo. Miguel Ángel Herrera había dedicado su vida a los animales, había visto nacimientos y muertes, había presenciado la crueldad y la belleza de la naturaleza en igual medida, pero nunca, en todos sus años de práctica, había experimentado algo remotamente parecido a esto. Su instinto profesional le decía que debía proceder con extrema cautela, que un lince acorralado o asustado podía ser letal a pesar de su tamaño relativamente pequeño. Pero había algo en esos ojos verdes, algo en la postura suplicante del animal, que le decía que esta situación era diferente a cualquier otra que hubiera enfrentado. Miguel salió completamente del vehículo, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados, como si estuviera en cámara lenta. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para reaccionar si la situación cambiaba súbitamente, pero su rostro permanecía sereno, neutral, mostrando la calma que había perfeccionado a lo largo de años tratando con animales nerviosos. La lince observaba cada uno de sus movimientos con esa intensidad inquebrantable, y Miguel pudo apreciar mejor ahora la magnificencia del animal. Era una hembra adulta, probablemente de unos 5 o 6 años, en su plenitud física. Su pelaje mostraba el característico patrón moteado de los linces ibéricos, con manchas negras irregulares sobre un fondo que variaba del gris parduzco al amarillo rojizo, perfectamente adaptado para el camuflaje entre las rocas y la vegetación de la sierra.
Las patillas negras que enmarcaban su rostro le daban un aspecto majestuoso, casi regio, y los penachos de sus orejas se movían ligeramente con cada ráfaga de brisa. «Está bien, preciosa», murmuró Miguel con voz suave, usando el mismo tono tranquilizador que empleaba con los animales asustados en su consulta. «No voy a hacerte daño. Déjame ver qué tienes ahí». Dio un paso hacia adelante, solo uno, probando la reacción del animal. La lince no retrocedió, pero sus músculos se tensaron visiblemente, lista para huir si la situación se volvía amenazante. El cachorro en su boca emitió un débil gemido, apenas audible, y Miguel vio cómo la lince ajustaba suavemente su agarre, con un cuidado que resultaba conmovedor viniendo de un depredador salvaje. Miguel se arrodilló lentamente, reduciendo su perfil para parecer menos amenazante. Desde esta posición más baja, podía ver mejor el estado del cachorro. Incluso desde esa distancia de unos 4 metros, sus ojos entrenados captaron detalles preocupantes. El pequeño perro tenía el pelaje apelmazado no solo por suciedad, sino por algo más oscuro que parecía sangre seca. Una de sus patas delanteras colgaba en un ángulo que no era natural, claramente rota o dislocada. Pero lo más alarmante era su respiración, demasiado rápida y superficial, un signo inequívoco de shock o trauma grave. La lince dio otro paso hacia Miguel, y luego otro, cerrando la distancia entre ellos con una confianza que desafiaba toda lógica animal. Miguel podía escuchar ahora su respiración, podía ver el leve temblor en sus patas que traicionaba el miedo que ocultaba bajo esa máscara de determinación maternal. Cuando la lince estuvo a menos de 2 metros, se detuvo. Durante un largo momento, humano y felino se miraron directamente a los ojos y Miguel sintió que algo fundamental se comunicaba en ese intercambio silencioso. La lince entendía que él podía ayudar. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Y Miguel entendía que ella estaba confiando en él de una manera que iba contra todos sus instintos de supervivencia. Entonces, con un movimiento que Miguel recordaría por el resto de su vida, la lince se acercó los últimos metros y depositó suavemente al cachorro en el suelo, directamente frente a las rodillas arrodilladas de Miguel. El pequeño perro yacía inmóvil sobre el asfalto, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo, los ojos aún cerrados. La lince retrocedió un paso, 2, manteniendo su mirada fija en Miguel con una intensidad que era casi humana en su expectativa. Era como si dijera claramente: «Ayúdalo, por favor, ayúdalo». Con manos que temblaban ligeramente, no por miedo sino por la abrumadora emoción del momento, Miguel extendió sus manos hacia el cachorro. La lince observó, pero no interfirió. Cuando los dedos de Miguel tocaron el pequeño cuerpo, pudo sentir inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. El cachorro estaba frío al tacto, demasiado frío, y su pulso era débil y errático bajo la piel. Miguel lo levantó con cuidado, sosteniéndolo contra su pecho, y fue entonces cuando vio claramente la fuente del problema. La boca del cachorro estaba entreabierta, y dentro de ella, Miguel pudo ver algo que hizo que su corazón se contrajera. Había un trozo de alambre enredado alrededor de la lengua y la mandíbula inferior del pequeño animal, cortándole la circulación y probablemente impidiéndole alimentarse adecuadamente durante días. La herida estaba infectada, la piel alrededor del alambre hinchada y supurante. Este cachorro había estado atrapado en algún tipo de trampa ilegal, probablemente destinada a conejos o zorros, y había logrado liberarse parcialmente, pero el alambre había quedado enredado en su boca de la manera más cruel imaginable. Miguel miró a la lince, que observaba cada uno de sus movimientos con esos ojos verdes brillantes. «¿Cómo demonios encontraste a este pequeño?», susurró.
más para sí mismo que esperando una respuesta. ¿Y por qué, por todos los cielos, decidiste salvarlo en lugar de...? No terminó la frase. Era obvio que la lince había hecho exactamente eso. Había elegido salvar a este cachorro indefenso en lugar de verlo como presa fácil o simplemente ignorar su sufrimiento. «Tengo que llevarlo a la clínica», dijo Miguel en voz alta, dirigiéndose a la lince como si pudiera entenderlo. «Este alambre tiene que salir inmediatamente, o no va a sobrevivir. La infección ya está muy avanzada». Se puso de pie lentamente, sosteniendo al cachorro contra su pecho con un brazo mientras extendía la otra mano hacia la lince en un gesto de paz. La felina no se movió, pero sus ojos siguieron cada movimiento mientras Miguel retrocedía lentamente hacia su vehículo. Miguel alcanzó la puerta trasera de su Kangoo y la abrió con una mano, manteniendo la otra firmemente alrededor del cachorro. En el interior del vehículo tenía su maletín de emergencias veterinarias, siempre equipado para situaciones imprevistas en sus visitas rurales. Colocó al cachorro con cuidado sobre una manta limpia en el asiento trasero y rápidamente extrajo una jeringa precargada con solución salina y antibióticos de amplio espectro. El cachorro necesitaba estabilización inmediata si iba a sobrevivir el viaje de 40 minutos hasta su clínica en el pueblo. Mientras trabajaba, administrando la inyección subcutánea y envolviendo al cachorro en la manta para mantener su temperatura corporal, Miguel era consciente de que la lince no se había movido. Seguía allí, en medio de la carretera, observando. Cuando terminó con los primeros auxilios básicos y cerró la puerta trasera, se volvió hacia ella. La luz del sol poniente creaba un halo dorado alrededor de la figura del felino, haciéndola parecer casi mítica, una criatura de leyenda que había cruzado desde algún reino mágico para llevar a cabo esta imposible misión de misericordia. «Gracias», dijo Miguel simplemente, sabiendo que sonaba ridículo agradecer a un animal salvaje, pero sintiéndose compelido a hacerlo de todos modos. «Voy a salvarlo. Te lo prometo». La lince lo miró un momento más y Miguel hubiera jurado que algo cambió en sus ojos, una especie de reconocimiento o aceptación. Entonces, sin ningún aviso previo, el animal se dio la vuelta y desapareció entre los árboles con esa gracia fluida característica de los felinos, volviéndose invisible en cuestión de segundos, como si nunca hubiera estado allí. Miguel permaneció inmóvil durante varios segundos después de que la lince desapareciera, su mente tratando de procesar lo que acababa de presenciar. El sol continuaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas intensos, pero Miguel apenas lo notaba. Sus manos aún temblaban ligeramente cuando finalmente se obligó a moverse, rodeando su vehículo para llegar al asiento del conductor. Antes de arrancar el motor, se giró para verificar el estado del cachorro en el asiento trasero. El pequeño animal seguía inmóvil, envuelto en la manta, pero al menos su respiración parecía haberse estabilizado ligeramente gracias a los antibióticos y la solución salina. El trayecto de vuelta al pueblo fue el viaje más largo de la vida de Miguel. Cada curva de la carretera de montaña parecía interminable, cada kilómetro una eternidad, mientras luchaba contra el impulso de conducir más rápido de lo seguro. La carretera serpenteante no permitía velocidades excesivas, especialmente al atardecer cuando las sombras se alargaban y los animales salvajes comenzaban sus movimientos nocturnos. Cada pocos minutos, Miguel echaba un vistazo por el espejo retrovisor para comprobar que el cachorro seguía respirando, su corazón saltando cada vez que el pequeño cuerpo permanecía demasiado quieto. Su mente no dejaba de reproducir la escena que acababa de vivir. Una lince ibérica, una de las especies más amenazadas de Europa, con apenas unos cientos de ejemplares sobreviviendo en estado salvaje, había buscado activamente ayuda humana para salvar a un cachorro de otra especie.
Era algo que desafiaba todo lo que la ciencia entendía sobre el comportamiento animal. Los linces eran solitarios, territoriales y profundamente desconfiados de los humanos debido a siglos de persecución. Que uno se acercara voluntariamente a un ser humano ya era extraordinario, pero que lo hiciera llevando una cría herida y esperando ayuda, eso era algo que Miguel sabía que muchos de sus colegas simplemente no creerían sin pruebas. La clínica veterinaria de Miguel estaba ubicada en la planta baja de su casa, una construcción de piedra tradicional en las afueras del pueblo de San Lorenzo de El Escorial. Cuando finalmente giró en el camino de entrada, el cielo había oscurecido considerablemente y las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el firmamento. Las luces de la casa estaban encendidas, lo que significaba que Elena ya había llegado del trabajo. Su esposa era maestra en la escuela local y solía terminar su jornada una hora antes que él cuando no tenía emergencias. Miguel aparcó tan cerca de la entrada lateral de la clínica como pudo y salió del vehículo casi antes de apagar el motor. Abrió la puerta trasera y tomó al cachorro con cuidado, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se estremecía ligeramente contra su pecho. Elena, atraída por el sonido del vehículo llegando a tal velocidad, ya estaba saliendo por la puerta de la cocina cuando Miguel llegó corriendo con su paquete envuelto en mantas. «Miguel, ¿qué pasa?», preguntó Elena, su rostro reflejando inmediata preocupación al ver la expresión de urgencia de su marido. A sus 38 años, Elena había aprendido a reconocer las diferentes emergencias que su esposo enfrentaba, pero había algo diferente en sus ojos esta vez, algo más que la usual concentración profesional ante un animal herido. «Necesito la sala de cirugía preparada ahora», respondió Miguel sin detenerse mientras pasaba junto a ella hacia la entrada de la clínica. «Tengo un cachorro con una herida grave en la boca, infección avanzada, posiblemente sepsis». Y Elena, agregó, volviéndose brevemente para mirarla con una expresión que ella no podía descifrar del todo. «No vas a creer cómo llegó hasta mí». Elena no hizo más preguntas. Su entrenamiento como la asistente no oficial de Miguel durante años de emergencias nocturnas tomando el control. Corrió hacia la sala de preparación, mientras Miguel llevaba al cachorro directamente al quirófano, un espacio pequeño pero impecablemente equipado que habían instalado 5 años atrás, cuando la práctica de Miguel había crecido lo suficiente para justificar la inversión. Las luces fluorescentes parpadearon antes de encenderse completamente, bañando la sala en un brillo clínico que contrastaba dramáticamente con la calidez dorada del atardecer que habían dejado atrás. Miguel colocó al cachorro sobre la mesa de examen de acero inoxidable y comenzó su evaluación más detallada. Ahora, bajo la luz brillante y con sus instrumentos a mano, podía ver la verdadera extensión del daño. El alambre que rodeaba la mandíbula inferior y la lengua del cachorro había cortado profundamente en el tejido, creando surcos sangrantes que se habían infectado gravemente. La lengua estaba hinchada hasta casi el doble de su tamaño normal, de un color púrpura oscuro que indicaba falta de circulación. Los dientes del cachorro, diminutos y aún de leche, estaban manchados de sangre, y sus encías mostraban el color pálido característico de la anemia por pérdida de sangre. Elena entró en la sala llevando la bandeja de instrumental esterilizado y las soluciones intravenosas que Miguel necesitaría. Su rostro palideció cuando vio el estado del animal. «Dios mío, Miguel», susurró. «¿Quién haría algo así? Las trampas de alambre están prohibidas desde hace años». «Lo sé», respondió Miguel mientras preparaba rápidamente una vía intravenosa, encontrando con dificultad una vena en la diminuta pata delantera del cachorro. La mayoría de los cazadores furtivos no se preocupan por las leyes de protección animal. Esta trampa
Probablemente estaba destinada a conejos o zorros, pero este pequeño tuvo la mala suerte de meter su hocico donde no debía. Mientras hablaba, sus manos trabajaban con la precisión automática nacida de miles de procedimientos similares, insertando el catéter y asegurándolo con cinta quirúrgica. «Voy a tener que sedarlo para quitar el alambre», continuó Miguel, su voz adoptando el tono clínico y distante que siempre usaba durante los procedimientos complicados. Elena reconocía esa voz. Era su manera de mantener la distancia emocional necesaria para hacer su trabajo sin que el sufrimiento del animal lo paralizara. Pero está tan débil que la anestesia es un riesgo enorme. Si su corazón falla durante el procedimiento, no estoy seguro de poder reanimarlo. Elena preparó la jeringa con la dosis cuidadosamente calculada de sedante, una cantidad minúscula apropiada para el peso corporal del cachorro, que Miguel había estimado en apenas 800 gramos. Mientras esperaban a que el medicamento hiciera efecto, Miguel finalmente le contó a Elena lo que había sucedido en la carretera, cada detalle de su encuentro con la lince. Su esposa lo escuchó en silencio, sus ojos abriéndose cada vez más con incredulidad. «Miguel, eso es imposible», dijo Elena finalmente, aunque su tono no era de incredulidad sino de asombro. «Los linces no hacen eso. Ningún felino salvaje hace eso». Su mirada se movió del rostro de su esposo al pequeño cachorro que ahora comenzaba a relajarse bajo el efecto del sedante, sus diminutos músculos aflojándose gradualmente mientras sus párpados se cerraban lentamente. «Lo sé», respondió Miguel en voz baja, mientras comenzaba a examinar más de cerca la herida con una lupa de aumento, y sin embargo, sucedió. «Vi sus ojos, Elena. Había algo allí, algo que no puedo explicar con todo lo que he estudiado sobre comportamiento animal. Esa lince sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba pidiendo ayuda de la manera más clara posible. El cachorro estaba completamente sedado ahora, su respiración suave y regular bajo el efecto de la anestesia. Miguel respiró hondo, preparándose mentalmente para lo que vendría a continuación. Elena se colocó a su lado, lista para asistirlo como lo había hecho cientos de veces antes. A pesar de no tener formación veterinaria formal, años de ayudar a su esposo la habían convertido en una asistente más que competente para la mayoría de los procedimientos. Sus manos eran firmes mientras sostenía el pequeño hocico del cachorro abierto con un retractor delicado, permitiendo a Miguel acceder mejor a la herida. Con unas pinzas quirúrgicas finas, Miguel comenzó el meticuloso proceso de desenredar el alambre. Era un trabajo que requería extrema paciencia y precisión, cada movimiento calculado para evitar causar más daño al tejido ya traumatizado. El alambre había penetrado tan profundamente en algunos lugares que se había incrustado en el músculo subyacente, y Miguel tuvo que usar un bisturí para hacer pequeñas incisiones que permitieran liberarlo sin desgarrar más la carne. Elena iba limpiando la sangre con gasas estériles, manteniendo el campo quirúrgico lo más limpio posible mientras Miguel trabajaba. «Mira esto», murmuró Miguel después de varios minutos de trabajo concentrado. «El alambre tiene púas. Es del tipo que usan para cercas de alta seguridad, no para trampas de caza normales. Esto fue deliberado. Alguien fabricó esta trampa específicamente para causar el máximo daño». Elena sintió que la rabia burbujeaba en su pecho ante la crueldad innecesaria del acto. «Si alguna vez encuentro a quien puso esta trampa», comenzó a decir, pero Miguel negó con la cabeza levemente, su concentración absoluta en la tarea que tenía entre manos. Después de casi 40 minutos de trabajo delicado, Miguel finalmente logró extraer el último segmento de alambre. Lo colocó en una bandeja de metal donde el trozo retorcido de cable yacía como evidencia de la crueldad humana,
manchado de sangre y tejido. Ahora venía la parte aún más delicada: evaluar y reparar el daño que el alambre había dejado atrás. La lengua del cachorro estaba seriamente comprometida, con varios surcos profundos que habían cortado hasta casi atravesarla completamente en 2 puntos. «Va a necesitar suturas», dijo Miguel, su voz tensa. «Pero la lengua es uno de los tejidos más difíciles de suturar. Está constantemente en movimiento y la cicatrización es complicada. Además, con la infección tan avanzada, hay riesgo de que las suturas no sostengan». Elena asintió, entendiendo la gravedad de la situación sin necesidad de más explicación. «¿Qué probabilidades tiene?», preguntó en voz baja. Miguel no respondió inmediatamente, sus ojos evaluando cada aspecto de la herida bajo la luz brillante del quirófano. «Honestamente», dijo finalmente, «sin ti, sin que esa lince lo hubiera traído cuando lo hizo, ninguna. Había perdido demasiada sangre, la infección estaba demasiado avanzada. Probablemente le quedaban horas, quizás menos». Hizo una pausa, sus manos ya preparando la aguja de sutura. «Ahora, con tratamiento inmediato, yo diría que tiene un 60% de probabilidades. Tal vez 70 si la infección responde a los antibióticos y no hay complicaciones durante la recuperación». Elena conocía lo suficiente a su esposo para saber que esos números eran optimistas, probablemente inflados para mantener alta su propia moral mientras trabajaba. Pero también sabía que Miguel haría todo lo humanamente posible por salvar a este cachorro. No solo porque era su trabajo, sino porque algo había ocurrido en esa carretera que había tocado algo profundo en su esposo, algo que iba más allá de su compromiso profesional con el bienestar animal. El proceso de sutura fue lento y meticuloso. Miguel usó el material de sutura más fino que tenía, diseñado para cirugías oftalmológicas, sabiendo que cualquier cosa más gruesa causaría más trauma al delicado tejido de la lengua. Cada puntada tenía que ser perfecta, lo suficientemente apretada para mantener el tejido unido, pero no tanto como para cortar la circulación o causar necrosis. Elena mantenía la lengua en posición con un par de pinzas atraumáticas mientras Miguel trabajaba, sus propias manos notablemente estables a pesar del cansancio que comenzaba a sentir. Después de 2 horas de cirugía intensiva, Miguel finalmente dio la última puntada y retrocedió, permitiéndose un momento para estirar su espalda y rotar sus hombros tensos. El cachorro seguía bajo anestesia, su pecho subiendo y bajando con regularidad gracias al soporte respiratorio que habían establecido. Las heridas en su boca ahora estaban limpias y suturadas, aunque el tejido circundante seguía mostrando la hinchazón y decoloración características de la infección. «Ahora viene la parte difícil», dijo Miguel, mientras preparaba una nueva ronda de medicamentos. «Mantenerlo vivo durante las próximas 72 horas. La infección podría empeorar antes de mejorar, y existe el riesgo de que su sistema inmune, ya comprometido por días de inanición y trauma, simplemente no pueda combatirla». Elena ayudó a trasladar al cachorro a una pequeña jaula de recuperación especialmente equipada con almohadillas térmicas para mantener su temperatura corporal estable. Colocaron la jaula en la sala de cuidados intensivos de la clínica, un cuarto pequeño pero eficientemente diseñado, donde Miguel podía monitorear a los pacientes críticos. Mientras ajustaban los monitores que registrarían las funciones vitales del cachorro durante la noche, Elena finalmente hizo la pregunta que había estado rondando su mente desde que Miguel le contó la historia. ¿Crees que la lince encontró al cachorro por casualidad o crees que lo estuvo cuidando? Miguel se quedó inmóvil por un momento, considerando la pregunta cuidadosamente. El estado del cachorro sugería que había estado atrapado durante al menos 3 o 4 días.
dijo lentamente. Dado lo joven que es, debería haber muerto de deshidratación o hipotermia mucho antes, a menos que algo o alguien lo estuviera manteniendo caliente y tal vez incluso tratando de alimentarlo. Elena miró a su esposo con una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Estás sugiriendo que una lince ibérica salvaje estuvo cuidando de un cachorro de perro durante días? Miguel, sé que lo que viste fue extraordinario, pero eso va más allá de todo comportamiento documentado. Los felinos salvajes simplemente no adoptan crías de otras especies, especialmente no de especies que considerarían como presas potenciales. Miguel se apoyó contra la encimera de acero inoxidable, observando al pequeño cachorro que respiraba suavemente en su jaula de recuperación. Los monitores emitían pitidos suaves y regulares, cada sonido una confirmación de que el corazón del animal seguía latiendo. «Lo sé», admitió finalmente. «Créeme, conozco todas las razones por las que esto no debería ser posible, pero Elena, cuando la vi en esa carretera, cuando me miró a los ojos, había algo allí que no puedo explicar con teorías sobre comportamiento territorial o instinto de caza. Esa lince había tomado una decisión consciente. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Había pasado tiempo con este cachorro. Su pelaje no mostraba señales de mordeduras defensivas más allá de donde llevaba el alambre. Si la lince hubiera querido matarlo para alimentarse, habría evidencia de eso. En cambio, lo sostuvo con el mismo cuidado que una madre felina usaría para transportar a sus propios cachorros. Elena se acercó a la jaula y observó detenidamente al cachorro. Ahora que estaba limpio y las heridas estaban tratadas, podía ver mejor sus características. Era definitivamente un cruce, probablemente de Beagle con algo más, tal vez Spaniel. Su pelaje tricolor, blanco, marrón y negro, era suave y sedoso bajo las manchas de suciedad que aún quedaban. No podía tener más de un mes de vida, sus ojos apenas habrían comenzado a abrirse completamente cuando encontró su destino cruel en aquella trampa. «¿Dónde está su madre?», preguntó Elena en voz baja. «Una camada tan joven no debería estar vagando sola por el bosque». «Esa es otra pregunta que me he estado haciendo», respondió Miguel, moviéndose para revisar los niveles del goteo intravenoso. «Podría haber sido abandonado. Hay gente sin escrúpulos que deja camadas no deseadas en el bosque pensando que es más humano que llevarlos a un refugio. O tal vez la madre era una perra salvaje o perdida que tuvo sus cachorros en el bosque, y algo le sucedió. La trampa que hirió a este pequeño podría haber matado o herido a la madre también». La noche fue larga y tensa. Miguel y Elena se turnaron para vigilar al cachorro, ninguno de los dos queriendo dejarlo solo durante las horas críticas después de la cirugía. Miguel instaló un catre plegable en la sala de cuidados intensivos, insistiendo en que Elena durmiera al menos unas horas en su cama real arriba. Pero Elena bajaba cada hora para verificar, incapaz de encontrar un sueño profundo sabiendo que el pequeño luchaba por su vida en el piso de abajo. A las 3 de la madrugada, Miguel notó que la temperatura del cachorro comenzaba a subir, una señal preocupante de que la infección estaba luchando contra los antibióticos. Ajustó la dosis después de calcular cuidadosamente el metabolismo del animal y su peso corporal, caminando por la delgada línea entre dar suficiente medicamento para combatir la infección y no tanto como para dañar los órganos ya estresados del cachorro. A las 5 de la mañana, cuando la primera luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de la clínica, la fiebre finalmente comenzó a ceder. Miguel, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño pero aliviado, actualizó los gráficos médicos del cachorro con manos que temblaban ligeramente por el agotamiento y la cafeína. Elena lo encontró dormido en el catre una hora después,
su mano aún descansando cerca de la jaula del cachorro, como si incluso en sueños quisiera estar listo para responder a cualquier crisis. Mientras Miguel dormía, Elena tomó la decisión de hacer algunas llamadas. La primera fue a Carlos Mendoza, un biólogo de vida silvestre que trabajaba para el Ministerio de Medio Ambiente en la región. Carlos y Miguel habían colaborado en varios casos a lo largo de los años, situaciones donde animales salvajes heridos necesitaban atención veterinaria antes de ser devueltos a su hábitat. Elena sabía que si alguien podía ayudarles a entender lo que había sucedido con la lince, sería Carlos. «Carlos, soy Elena Herrera», dijo cuando el biólogo contestó su teléfono, su voz aún ronca por el sueño temprano. «Siento llamar tan temprano, pero Miguel y yo hemos experimentado algo anoche que necesita tu experiencia». Mientras relataba la historia, podía escuchar el escepticismo creciente en los silencios de Carlos al otro lado de la línea. Cuando terminó, hubo una pausa larga antes de que el biólogo respondiera. «Elena, con todo respeto», comenzó Carlos cuidadosamente, «¿estás segura de que Miguel vio correctamente la situación? Quiero decir, en la luz del atardecer, después de un día largo de trabajo, es posible que haya malinterpretado lo que estaba observando. Tal vez la lince había cazado al cachorro y Miguel la interrumpió antes de que pudiera matarlo. Su presencia podría haberla asustado lo suficiente como para que dejara caer su presa y huyera». Elena sintió una chispa de irritación ante la sugerencia, pero mantuvo su voz calmada. «Carlos, conozco a mi esposo. Ha trabajado con animales durante 20 años. Sabe reconocer comportamiento depredador cuando lo ve, y esto no fue eso. La lince no dejó caer al cachorro en pánico. Lo colocó deliberadamente frente a Miguel. Lo depositó con cuidado y luego retrocedió esperando. No huyó hasta que Miguel había recogido al cachorro y le había asegurado que lo ayudaría». Hubo otro silencio, y Elena pudo imaginar a Carlos procesando esta información, probablemente frotándose la barba corta que siempre mantenía perfectamente recortada, su gesto característico cuando estaba pensando profundamente. «Bien», dijo finalmente, «necesito ver esto por mí mismo. ¿Puedes enviarme la ubicación exacta donde ocurrió el encuentro? Me gustaría examinar el área, ver si hay rastros o señales que puedan ayudarnos a entender mejor la situación». Y Elena agregó con un tono más suave, «Si lo que Miguel vio es realmente lo que parece, esto podría ser un descubrimiento significativo para nuestra comprensión del comportamiento de los linces ibéricos». Elena le prometió enviarle las coordenadas GPS tan pronto como Miguel despertara y pudiera recordar exactamente dónde había ocurrido el encuentro. Después de colgar con Carlos, hizo una segunda llamada, esta vez a la escuela, informándoles que necesitaba tomar un día de permiso por emergencia familiar. Su directora, una mujer comprensiva que conocía el trabajo de Miguel y ocasionalmente había traído a su propio gato a la clínica, aprobó la ausencia sin hacer preguntas incómodas. Miguel despertó 3 horas después con el cuello rígido y la espalda adolorida por la posición incómoda en el catre. Lo primero que hizo, incluso antes de abrir completamente los ojos, fue extender la mano hacia la jaula del cachorro. Sus dedos encontraron el metal tibio de la estructura y entonces sí abrió los ojos completamente, enfocando su atención en el pequeño paciente. El cachorro seguía durmiendo, pero su respiración era notablemente más fuerte y regular que la noche anterior. La hinchazón alrededor de su boca había disminuido ligeramente, y el color de sus encías, cuando Miguel las revisó con cuidado, mostraba un tono rosado más saludable en lugar del pálido gris de la noche anterior. Elena apareció en la puerta con una taza de café humeante, sonriendo al ver a su esposo despierto. «Su temperatura ha sido estable durante las últimas 2 horas», informó, entregándole la taza,
y hace 20 minutos, cuando revisé sus vendajes, noté que había algo de drenaje limpio de las heridas. Eso es buena señal, ¿verdad? Miguel aceptó el café agradecido y tomó un largo sorbo antes de responder. Muy buena señal, confirmó. Significa que la infección está respondiendo a los antibióticos y que su cuerpo está comenzando el proceso de curación natural. Por primera vez desde que había recogido al cachorro de esa carretera de montaña, Miguel permitió que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en su pecho. Llamé a Carlos Mendoza esta mañana, dijo Elena, sentándose en el borde del catre que Miguel acababa de dejar. Le conté todo lo que sucedió. Miguel la miró con sorpresa. ¿Y qué dijo? Elena hizo una mueca. Bueno, inicialmente fue escéptico, como era de esperar. Pero está lo suficientemente intrigado como para querer investigar. Dijo que vendría esta tarde, si puedes darle las coordenadas exactas de dónde encontraste a la lince. Miguel asintió pensativamente, su mente ya trabajando para recordar cada detalle de esa ubicación específica en la carretera. Mientras Miguel se duchaba y cambiaba de ropa, Elena se quedó con el cachorro, hablándole en voz baja, aunque sabía que probablemente no podía escucharla a través de la sedación. «Pequeñín», murmuró, pasando un dedo suavemente por la parte superior de la jaula. «Tienes una historia increíble, incluso si nunca podrás contarla tú mismo. Una lince te salvó la vida. ¿Cuántos perros en el mundo pueden decir eso?» El cachorro se movió ligeramente en su sueño, sus diminutos párpados temblando como si estuviera soñando. Carlos Mendoza llegó a las 3 de la tarde, conduciendo su Toyota Land Cruiser blanca, con el logo del Ministerio de Medio Ambiente en las puertas. Era un hombre de estatura media, de unos 50 años, con el tipo de constitución delgada pero resistente que viene de pasar más tiempo en el campo que detrás de un escritorio. Su rostro estaba bronceado por el sol, con arrugas profundas alrededor de sus ojos que hablaban de años entrecerrándolos contra el resplandor de la montaña. Llevaba el uniforme de campo típico del departamento, pantalones cargo color caqui y una camisa de manga larga del mismo tono, con múltiples bolsillos llenos de lo que Miguel sabía que sería equipo de monitoreo y documentación. «Miguel», saludó Carlos, estrechando la mano de su colega con firmeza. «Elena me ha contado una historia bastante extraordinaria. Espero que no te importe que traiga cierto escepticismo científico a esta situación». Miguel sonrió. «De hecho, lo esperaría. Si alguien me hubiera contado esta historia ayer por la mañana, yo también habría sido escéptico. Pero Carlos, estuve allí. Vi lo que vi. Y este pequeño», señaló hacia la clínica, «es la prueba viviente de que algo muy poco usual sucedió ayer en esa montaña». Los tres entraron a la sala de cuidados intensivos donde el cachorro descansaba. Carlos se acercó a la jaula y observó al animal con la mirada profesional de alguien acostumbrado a evaluar situaciones biológicas complejas. Después de varios minutos de silencio, durante los cuales examinó las heridas visibles, los gráficos médicos que Miguel había mantenido meticulosamente y la configuración general del tratamiento, Carlos finalmente habló. «Bien, las heridas son consistentes con lo que describiste. Una trampa de alambre con púas, probablemente colocada ilegalmente. Eso por sí solo es algo que necesitamos investigar. Pero vamos a la parte que realmente me intriga. Cuéntame exactamente qué viste con la lince, sin omitir ningún detalle, por pequeño que parezca». Miguel relató la historia nuevamente, esta vez aún más detalladamente que cuando se la había contado a Elena. Describió la postura de la lince, la manera en que sostenía al cachorro, los sonidos que había emitido. Cuando llegó a la parte donde la lince había depositado al cachorro directamente frente a él, y luego había esperado, observando mientras él administraba los primeros auxilios, Carlos se quedó inmóvil. «¿Y estás absolutamente seguro de que era un lince ibérico?».
Preguntó. No un gato montés grande, no algún otro felino. Carlos, he visto linces ibéricos antes, respondió Miguel con paciencia. No muchos, lo admito. Es una especie en peligro crítico. Pero conozco las características distintivas, los penachos en las orejas, las patillas negras, el patrón específico de manchas. Era definitivamente un lince ibérico, una hembra adulta en excelente condición física. Carlos asintió lentamente, su escepticismo inicial comenzando a dar paso a algo más parecido a fascinación cautelosa. Necesito ver el lugar, dijo finalmente. Quiero buscar rastros, marcar madrigueras, cualquier evidencia que pueda ayudarnos a entender qué estaba haciendo esa lince en esa área y por qué podría haber interactuado con este cachorro de la manera que describes. Miguel ya tenía su chaqueta en la mano, claramente listo para acompañarlo. Elena se quedaría para monitorear al cachorro, su protesta de que también quería ir silenciada por la realidad de que alguien necesitaba quedarse con el pequeño paciente en caso de que su condición cambiara. El viaje de vuelta a la carretera de montaña tomó 40 minutos, con Miguel dirigiendo a Carlos hacia el lugar exacto del encuentro. Había tomado nota mental de varios marcadores visuales distintivos, un pino particularmente grande con una rama deformada, una formación rocosa que parecía un perfil humano, una señal de límite de velocidad con un agujero de bala en la esquina superior. Cuando llegaron al lugar, el sol de la tarde proyectaba las mismas sombras alargadas que había visto el día anterior, aunque desde una dirección ligeramente diferente debido a la hora más tardía. Aquí, dijo Miguel, deteniéndose en el mismo punto donde había frenado su Kangoo. La lince estaba justo aquí, en el centro del carril. Carlos salió del vehículo y comenzó inmediatamente su investigación, caminando en círculos cada vez más amplios desde el punto que Miguel había indicado. Sus ojos escaneaban el suelo, las rocas, la vegetación circundante con la intensidad de alguien entrenado para leer las historias que la naturaleza deja escritas en el paisaje. Después de 20 minutos de búsqueda meticulosa, Carlos finalmente se detuvo en el borde de la mediana que separaba los carriles de la carretera. «Miguel, ven a ver esto», llamó, su voz conteniendo una nota de emoción controlada. Miguel se acercó rápidamente y se arrodilló junto al biólogo, quien señalaba hacia una serie de marcas en el suelo blando entre las rocas. «Huellas de lince», dijo Carlos, sacando una pequeña cámara de uno de sus bolsillos y comenzando a fotografiar las impresiones. «Y no son viejas, diría que tienen menos de 24 horas. Observa el patrón. Pasó varias veces por este mismo punto, casi como si estuviera paseando o esperando». Miguel estudió las huellas con fascinación renovada. Las almohadillas características del lince eran claramente visibles en el suelo, y Carlos tenía razón, había múltiples capas de huellas superpuestas que sugerían que el animal había pasado un tiempo considerable en esa área específica, pero lo que realmente capturó su atención fue otra serie de marcas, mucho más pequeñas, apenas visibles en un parche de tierra especialmente suave cerca de las rocas. «Carlos, mira esto», dijo Miguel, señalando las diminutas impresiones. «Son huellas de cachorro de perro». El biólogo se movió para examinarlas más de cerca, su escepticismo profesional evidentemente batallando con la evidencia física frente a él. Las huellas del cachorro y las del lince se entrecruzaban en varios puntos, y lo que era más revelador, seguían el mismo sendero a través de la vegetación baja hacia el bosque más denso. «Vamos a seguir el rastro», decidió Carlos, poniéndose de pie y ajustando la mochila que contenía su equipo de campo. «Quiero ver a dónde conduce». Los dos hombres dejaron la carretera atrás y se adentraron en el bosque, siguiendo las huellas que Carlos señalaba con la precisión de alguien que había pasado décadas rastreando vida silvestre.
El terreno se volvía gradualmente más irregular, con rocas de granito sobresaliendo del suelo cubierto de agujas de pino y pequeños arbustos de romero y tomillo silvestre. El aire aquí era más fresco, impregnado del aroma resinoso de los pinos y el perfume sutil de las flores silvestres que comenzaban a brotar con la primavera. Después de seguir el rastro durante unos 500 metros, llegaron a un pequeño claro natural formado donde un árbol antiguo había caído años atrás, creando un espacio abierto en el dosel del bosque. Carlos se detuvo tan abruptamente que Miguel casi chocó contra él. «Mira», susurró el biólogo, señalando hacia el centro del claro. Allí, parcialmente oculta bajo ramas secas y hojas, estaba la trampa que había herido al cachorro. El alambre con púas estaba retorcido y roto en un extremo, donde claramente el cachorro había logrado liberarse parcialmente, pero varios mechones de pelo tricolor aún colgaban de las púas oxidadas. Carlos se acercó con cuidado, fotografiando la trampa desde múltiples ángulos antes de examinarla más de cerca. «Esto es completamente ilegal», dijo con voz tensa por la rabia contenida. «Este tipo de trampa ha estado prohibida durante más de una década. Quien la puso podría enfrentar cargos criminales, especialmente dado que está dentro de los límites de un área protegida». Sacó su radio y reportó la ubicación de la trampa al cuartel de guardabosques, solicitando que enviaran un equipo para documentar y retirar el dispositivo, así como para buscar otras trampas que pudieran estar en la zona. Mientras Carlos hacía su reporte, Miguel examinaba el área circundante. Lo que vio hizo que su pulso se acelerara. Había más huellas de lince alrededor de la trampa, muchas más, creando un patrón que sugería que el animal había pasado tiempo considerable en ese lugar específico. Y entonces vio algo más, que hizo que su teoría sobre lo que había sucedido comenzara a solidificarse. En un parche de vegetación aplastada a unos 3 metros de la trampa, había señales claras de que algo había descansado allí recientemente. La hierba estaba completamente plana, formando una depresión del tamaño aproximado de un lince adulto acostado, y junto a ella, apenas visible, estaba la impresión más pequeña de un cachorro. «Carlos, tienes que ver esto», llamó Miguel. El biólogo terminó su transmisión de radio y se unió a Miguel, sus ojos inmediatamente captando lo que Miguel había descubierto. «Esto es un lugar de descanso», dijo Carlos en voz baja, casi irreverente. «Y no es viejo. La vegetación apenas está comenzando a recuperarse. Esto fue usado recientemente, probablemente durante varios días». Se arrodilló y examinó la depresión más de cerca, sus dedos tocando suavemente la hierba aplastada. «Miguel, creo que tienes razón. Creo que la lince realmente estuvo cuidando de ese cachorro». Los dos hombres se miraron, el peso de lo que estaban descubriendo cayendo sobre ellos como algo casi tangible. Carlos, cuya carrera se había construido sobre la observación rigurosa y la adherencia al método científico, sacudió su cabeza lentamente. «En 25 años estudiando vida silvestre, nunca he visto ni oído de algo remotamente parecido a esto», admitió. «Los linces ibéricos son solitarios, territoriales. No adoptan otras especies, especialmente no especies que normalmente ignorarían o posiblemente verían como competencia. Pero la evidencia está aquí, literalmente bajo nuestros pies». Miguel caminó lentamente alrededor del perímetro del claro, su mente de veterinario trabajando para construir una narrativa coherente de los eventos. «El cachorro quedó atrapado aquí, probablemente hace 3 o 4 días basándome en el estado de sus heridas», dijo en voz alta organizando sus pensamientos. «Estaba demasiado joven para sobrevivir solo, y con esa herida no podía alimentarse ni beber adecuadamente. Debería haber muerto en horas. Pero en lugar de eso, una lince lo encontró. Se detuvo,
mirando hacia el lugar de descanso. Y por alguna razón que desafía toda la lógica del comportamiento felino, decidió no abandonarlo. Carlos se unió a Miguel, sus ojos siguiendo el mismo rastro visual. Tal vez la lince había perdido recientemente sus propias crías, sugirió, aunque su tono indicaba que él mismo no estaba completamente convencido de esta explicación. Las hembras de lince tienen un fuerte instinto maternal. Si había experimentado la pérdida de sus cachorros, es posible, aunque extremadamente improbable, que ese instinto se haya redirigido hacia este cachorro huérfano. Es una explicación que he visto propuesta para comportamientos inusuales entre especies en algunos estudios, aunque nunca con linces ibéricos específicamente. Miguel asintió, considerando esta teoría. Tenía sentido en un nivel evolutivo básico. Las hormonas maternales podían ser poderosas, pero aún así parecía insuficiente para explicar completamente lo que había sucedido. La lince no solo había protegido al cachorro, sino que había tomado la decisión activa de buscar ayuda humana, de superar su miedo natural a los humanos para salvar una vida que no era de su especie. Eso requería no solo instinto maternal, sino también algún nivel de razonamiento complejo, una comprensión de que los humanos tenían la capacidad de ayudar de maneras que ella no podía. Carlos continuó su investigación del claro mientras Miguel permanecía cerca del lugar de descanso, tratando de imaginar la escena que debió desarrollarse allí durante esos días cruciales. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, proyectando rayos dorados entre los troncos de los pinos, creando un juego de luz y sombra que daba al bosque una cualidad casi mística. Fue en esta luz cambiante que Carlos hizo su siguiente descubrimiento, uno que proporcionaría la pieza final del rompecabezas. «Miguel, ven aquí inmediatamente». La voz de Carlos tenía una cualidad urgente que hizo que Miguel corriera hacia donde el biólogo estaba agachado cerca de un grupo de rocas. Carlos señalaba hacia un pequeño espacio entre dos grandes piedras de granito, una especie de cavidad natural que formaba un refugio improvisado. Dentro de este espacio, parcialmente ocultos por las sombras, había restos de lo que claramente había sido comida. Huesos de conejo limpios y recientes, junto con algunos mechones de pelo que Carlos identificó inmediatamente como de lince ibérico. «Esta es una caché de alimentos», explicó Carlos, su voz temblando ligeramente con la emoción del descubrimiento científico. «Los linces a veces guardan exceso de comida para consumo posterior, pero esto», señaló hacia la disposición específica de los restos, «esto es diferente. Los huesos están rotos de una manera que facilita el acceso a la médula. Eso no es típico de cómo un lince adulto consume su presa. Es más consistente con cómo prepararían comida para cachorros muy jóvenes que aún no pueden cazar por sí mismos». Miguel se arrodilló junto a Carlos, observando los restos con fascinación creciente. «¿Estás diciendo que la lince estaba tratando de alimentar al cachorro?» Carlos asintió lentamente, claramente luchando por reconciliar lo que estaba viendo con su comprensión establecida del comportamiento animal. «Eso es exactamente lo que estoy diciendo, aunque me cuesta creerlo incluso mientras lo digo en voz alta. No solo estaba protegiendo al cachorro y manteniéndolo caliente, estaba intentando alimentarlo. Claro, un cachorro de perro tan joven probablemente no pudo consumir carne sólida, especialmente con esa herida en la boca, pero ella lo intentó». Los dos hombres continuaron explorando el área durante la siguiente hora, documentando cada descubrimiento con fotografías y notas detalladas. Encontraron más evidencia del tiempo prolongado que la lince había pasado en el claro, marcas de garras en algunos árboles cercanos que sugerían que había estado marcando el territorio, y más lugares de descanso que formaban un patrón circular alrededor del área donde el cachorro había estado atrapado.
Era como si la lince hubiera establecido un perímetro de protección, manteniéndose cerca, pero también vigilando posibles amenazas desde múltiples ángulos. La pregunta que sigue sin respuesta, dijo Miguel mientras empacaban su equipo para el regreso, es por qué finalmente decidió buscar ayuda humana. Quiero decir, basándonos en la evidencia, parece que estuvo cuidando al cachorro durante al menos 3 días. ¿Qué cambió? ¿Por qué ayer decidió llevar al cachorro a la carretera? Carlos guardó su cámara cuidadosamente en su mochila antes de responder. Mi teoría, y es solo una teoría en este punto, es que la lince reconoció que el cachorro se estaba debilitando a pesar de sus esfuerzos. Los animales, especialmente los depredadores inteligentes como los linces, son increíblemente perceptivos sobre la salud y la viabilidad de las crías. Probablemente se dio cuenta de que el cachorro necesitaba un tipo de ayuda que ella no podía proporcionar. Hizo una pausa, mirando hacia el lugar donde habían encontrado el lugar de descanso principal. Y aquí viene la parte que realmente desafía nuestro entendimiento del comportamiento animal, continuó. De alguna manera, ella entendió que los humanos podrían proporcionar esa ayuda. Ahora, podríamos argumentar que fue coincidencia, que simplemente llevó al cachorro a un área donde sabía que había actividad humana y por casualidad te encontró. Pero basándome en tu descripción de su comportamiento, de cómo te esperó, de cómo depositó cuidadosamente al cachorro frente a ti, me inclino a creer que fue más deliberado que eso. Mientras caminaban de regreso hacia la carretera, sus pasos crujiendo sobre las agujas de pino secas, Miguel procesaba todo lo que habían descubierto. Como veterinario, había dedicado su vida a entender y ayudar a los animales, pero siempre desde una perspectiva fundamentalmente humana, la de alguien que proporcionaba cuidado y tratamiento a criaturas que no podían hablar por sí mismas. Lo que había experimentado con la lince, y lo que la evidencia ahora confirmaba, desafiaba esa dinámica de poder establecida. La lince no había sido una paciente pasiva esperando su ayuda, había sido una agente activa, tomando decisiones complejas y buscando deliberadamente su asistencia. Cuando regresaron a los vehículos, la última luz del día se estaba desvaneciendo, dejando el cielo teñido de púrpuras profundos y azules oscuros. Carlos se apoyó contra el capó de su Land Cruiser, claramente agotado, pero también energizado por sus descubrimientos. Miguel, esto va a causar un revuelo en la comunidad científica, dijo. Voy a necesitar escribir un informe completo con todas las fotografías y evidencia que hemos recopilado. Probablemente querrán monitorear el área, ver si la lince regresa, tal vez incluso intentar identificarla específicamente si está catalogada en nuestros registros de población. Miguel asintió, comprendiendo las implicaciones. ¿Y el cachorro?, preguntó. ¿Qué pasa con él en todo esto? Carlos lo miró pensativamente. Esa es tu decisión, Miguel. Profesionalmente, una vez que esté completamente recuperado, la práctica estándar sería intentar encontrar a sus dueños originales o colocarlo en adopción. Pero personalmente, hizo una pausa, buscando las palabras correctas, creo que ese cachorro tiene una historia que merece ser contada. Si decides quedártelo, nadie lo cuestionaría, especialmente dadas las circunstancias extraordinarias. El viaje de regreso a la clínica fue silencioso, cada hombre perdido en sus propios pensamientos. Miguel conducía en automático, sus manos girando el volante en las curvas familiares, sin necesidad de concentración consciente. Su mente estaba dividida entre dos pensamientos principales: la maravilla absoluta de lo que había experimentado y la responsabilidad que ahora sentía hacia el pequeño cachorro que luchaba por su vida en su clínica. La lince había confiado en él. Había superado milenios de instinto evolutivo que le decía que los humanos eran peligrosos
y lo había elegido específicamente para salvar a esa pequeña vida. No podía, no quería, defraudar esa confianza. Cuando llegó a la clínica encontró a Elena en la sala de cuidados intensivos, sentada en una silla junto a la jaula del cachorro y leyendo un libro bajo la suave luz de una lámpara de lectura. Levantó la vista cuando Miguel entró, y la sonrisa que iluminó su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que ella dijera una palabra. «Despertó hace 1 hora», dijo Elena, su voz apenas conteniendo la emoción. Miguel abrió los ojos y me miró. Realmente me miró, como si estuviera tratando de entender dónde estaba y qué había pasado. Miguel se acercó rápidamente a la jaula, su cansancio olvidado instantáneamente ante esta noticia. Efectivamente, el cachorro estaba despierto, sus ojos ahora completamente abiertos, observando el mundo con esa curiosidad nebulosa característica de los animales muy jóvenes que aún están descubriendo su entorno. Cuando vio a Miguel, el cachorro intentó mover su cola, un movimiento débil pero inequívocamente positivo que hizo que el corazón del veterinario se llenara de esperanza. Miguel abrió cuidadosamente la puerta de la jaula y extendió su mano, permitiendo que el cachorro la olfateara. La pequeña nariz negra se movió mientras procesaba este nuevo aroma, y luego, para sorpresa y deleite de Miguel, el cachorro intentó lamer sus dedos, un gesto instintivo de afecto y sumisión. «Hola, pequeño», murmuró Miguel suavemente. «Has tenido un viaje bastante largo, ¿verdad?» Con infinito cuidado levantó al cachorro de la jaula, sosteniéndolo contra su pecho de la misma manera que había hecho aquella noche en la carretera, cuando todo lo que sabía era que este pequeño ser necesitaba desesperadamente ayuda. Elena se acercó y ambos examinaron juntos al paciente. La hinchazón alrededor de su boca había disminuido notablemente, y aunque las suturas aún estaban frescas y el tejido circundante mostraba los colores característicos de la curación, ya no había señales de la infección que había amenazado su vida apenas 36 horas antes. Sus ojos, ahora despejados de la bruma de la fiebre y el trauma, eran de un marrón cálido y expresivo, con esa profundidad particular que algunos perros poseen y que parece comunicar comprensión más allá de su especie. «Encontramos evidencia», dijo Miguel finalmente, su voz gruesa con emoción mientras le contaba a Elena todo lo que habían descubierto en el bosque. Carlos y él habían documentado cada hallazgo, cada huella, cada señal de que la lince había pasado días cuidando de este cachorro. Cuando terminó su relato, Elena tenía lágrimas en los ojos. «Es la historia más hermosa y más imposible que he escuchado jamás», dijo suavemente acariciando la cabeza del cachorro con un dedo. «Esta pequeña criatura fue salvada por una madre que no era de su especie, protegida por un depredador que debería haberlo ignorado o peor. ¿Cómo llamamos a algo así?» Miguel miró al cachorro que descansaba confiadamente en sus brazos, completamente ajeno a lo extraordinario de su propia historia. «Hay una palabra en la mitología española», dijo pensativamente. «Milagro. Un evento que desafía la explicación lógica, que habla de algo más grande que nuestra comprensión del mundo natural». Elena asintió, limpiándose las lágrimas de las mejillas. «Milagro», repitió. «Es un nombre perfecto para él. ¿Estás pensando lo que creo que estás pensando?» Miguel la miró y sonrió. «Si Carlos tiene razón, y creo que la tiene, este cachorro tiene una historia que merece ser contada. Y creo que esa historia no termina con encontrarle un hogar con extraños. Termina aquí, con nosotros». Durante las siguientes 2 semanas, Milagro, como ahora lo llamaban todos, floreció bajo el cuidado constante de Miguel y Elena. Su recuperación fue notable, el tipo de progreso que hacía que Miguel se sintiera orgulloso de su profesión y humilde ante la resistencia de la vida misma. Las suturas se disolvieron limpiamente, dejando cicatrices que eventualmente se ocultarían bajo su pelaje en crecimiento.
comenzó a comer alimento suave con apetito creciente y pronto estaba correteando por la clínica con la energía ilimitada característica de los cachorros sanos. Carlos visitó regularmente para documentar la recuperación de Milagro, tomando fotografías y notas que eventualmente formarían parte de un artículo que enviaría a la revista de comportamiento animal más prestigiosa de Europa. Pero más allá del interés científico, Carlos había desarrollado un afecto genuino por el pequeño cachorro, cuya historia había captivado su imaginación profesional. «Es extraordinario», le dijo a Miguel durante una de sus visitas. «He pasado toda mi carrera estudiando vida silvestre y pensaba que entendía los parámetros del comportamiento animal. Esto», señaló a Milagro, que dormía pacíficamente en su nueva cama, «ha reescrito todo lo que creía saber sobre los límites de la compasión entre especies». Mientras tanto, Carlos había establecido cámaras trampa en el claro del bosque, donde habían encontrado las evidencias del cuidado de la lince. Durante las primeras semanas, las cámaras capturaron imágenes ocasionales de vida silvestre normal, conejos, zorros, incluso un tejón que pasaba ocasionalmente. Pero en la tercera semana, capturaron algo que hizo que Carlos llamara inmediatamente a Miguel. La lince había regresado. Las imágenes con marca de tiempo mostraban a la hembra caminando por el claro, deteniéndose exactamente en el lugar donde habían encontrado el lugar de descanso. Las fotografías eran notables no solo por su claridad, sino por lo que parecían mostrar en el comportamiento del animal. La lince había pasado casi 20 minutos en el claro, las cámaras capturando su imagen cada pocos segundos. En algunas fotos, parecía estar olfateando el suelo donde el cachorro había estado. En otras, simplemente se sentaba, mirando hacia la dirección de la carretera como si esperara algo o a alguien. «Está buscándolo», dijo Carlos cuando le mostró las imágenes a Miguel en su computadora portátil. «No puedo probarlo científicamente, pero he observado suficiente comportamiento de búsqueda en animales que han perdido crías para reconocerlo cuando lo veo. Esa lince está buscando al cachorro que rescató». Miguel sintió una punzada en el pecho al ver las imágenes. La lince, que había arriesgado tanto para salvar a Milagro, no sabía que su esfuerzo había tenido éxito, que el cachorro estaba vivo y prosperando gracias a su intervención. «¿Hay alguna manera de hacerle saber?», preguntó, aunque sabía que la pregunta era absurda, incluso mientras la hacía. Carlos negó con la cabeza suavemente, no de manera que ella entendería o que no interfiriera con su comportamiento natural. «Pero Miguel», agregó, colocando una mano en el hombro de su amigo, «ella hizo lo que ningún animal de su especie ha hecho documentadamente en la historia. Confió en ti para salvar una vida que ella no podía salvar sola. Y lo hiciste. Eso tiene que significar algo». Esa noche, Miguel llevó a Milagro afuera a su jardín trasero por primera vez desde su recuperación. El cachorro, ahora mucho más fuerte y móvil, exploraba con entusiasmo cada nuevo olor y textura, sus patas tambaleantes ganando confianza con cada paso. Miguel observaba a Milagro mientras el cachorro perseguía una mariposa a través del jardín, sus movimientos ahora fluidos y llenos de la vitalidad que casi pierde en aquel claro del bosque. El aire de la noche era fresco y limpio, con el aroma de las flores de primavera flotando desde el huerto de Elena. Mientras observaba al cachorro jugar, Miguel no podía dejar de pensar en la lince que había hecho posible este momento, en aquellos ojos verdes que lo habían mirado con tal intensidad y propósito. 3 meses después del rescate, la historia de Milagro se había extendido por la región. Carlos había publicado su artículo en una prestigiosa revista científica internacional, documentando meticulosamente el comportamiento extraordinario de la lince.
El artículo había generado considerable debate en la comunidad científica, con algunos expertos cuestionando las interpretaciones de Carlos sobre el comportamiento intencional del animal, mientras que otros lo veían como evidencia de una complejidad cognitiva en los felinos salvajes que anteriormente no había sido reconocida. Periódicos locales y eventualmente nacionales habían recogido la historia, transformando a Milagro en una pequeña celebridad y a Miguel en un portavoz involuntario de la conservación de la vida silvestre. Pero para Miguel y Elena, más allá del ruido mediático y el debate científico, Milagro era simplemente su perro, un miembro más de su familia que había llegado a ellos de la manera más extraordinaria imaginable. El cachorro había crecido rápidamente, sus características de Beagle volviéndose más pronunciadas con cada semana, aunque había algo en sus ojos, una profundidad, una inteligencia, que ambos reconocían como especial. Era como si las circunstancias de su rescate hubieran dejado una marca en él, no física sino espiritual, recordándole sin palabras que había sido tocado por algo salvaje y maravilloso. Una tarde de mediados de junio, cuando Milagro tenía ya 4 meses y medio, Carlos llegó a la clínica con noticias que hicieron que el corazón de Miguel se acelerara. Las cámaras trampa habían capturado algo extraordinario. Miguel y Elena siguieron a Carlos a su Land Cruiser, donde abrió su computadora portátil y les mostró una serie de fotografías tomadas apenas 2 días antes. En las imágenes, la lince aparecía nuevamente en el claro, pero esta vez no estaba sola. Junto a ella, visibles en varias tomas, había 3 cachorros de lince, pequeños y torpes, claramente de pocas semanas de edad. Tuvo una nueva camada, explicó Carlos, su voz llena de emoción contenida. Y miren esto, avanzó a través de varias imágenes, hasta llegar a una que hizo que Elena jadeara audiblemente. En la fotografía, la lince madre estaba sentada en el mismo lugar donde había descansado con Milagro, y sus 3 cachorros jugaban a su alrededor. Pero lo que hacía la imagen tan conmovedora era la postura de la lince, su cabeza girada hacia la dirección de la carretera, exactamente como había aparecido en las fotografías anteriores, cuando parecía estar buscando al cachorro que había rescatado. No puedo probarlo científicamente, dijo Carlos suavemente, pero parte de mí quiere creer que ella recuerda, que de alguna manera, incluso con sus propias crías ahora para cuidar, aún piensa en el cachorro que intentó salvar. Miguel sintió un nudo en su garganta. Durante semanas había vivido con la pregunta de si la lince sabía que Milagro había sobrevivido, si de alguna manera podía entender que su extraordinario acto de fe en la humanidad había sido correspondido. «Quiero intentar algo», dijo Miguel de repente, una idea formándose en su mente. «Puede que sea poco científico, puede que sea tonto, pero necesito intentarlo». Una semana después, Miguel, Elena, Carlos y Milagro hicieron el viaje a la carretera de montaña. Era temprano por la mañana, la misma hora aproximada en que había ocurrido el encuentro original 3 meses antes. Milagro, ahora un cachorro robusto y saludable, iba en el asiento trasero, su cola moviéndose constantemente con la emoción de una aventura. Cuando llegaron al lugar exacto donde todo había comenzado, Miguel sacó a Milagro del vehículo. El cachorro inmediatamente comenzó a olfatear el aire, sus sentidos captando los 1000 aromas del bosque que lo rodeaba. Los 4 humanos y un perro caminaron lentamente hacia el claro, siguiendo el mismo camino que Miguel y Carlos habían tomado meses atrás. A medida que se acercaban, Miguel notó que Milagro se volvía más alerta, su nariz trabajando intensamente, como si reconociera algo en el aire. Cuando llegaron al claro, el sol de la mañana lo iluminaba con una luz dorada y cálida. Carlos había verificado las cámaras trampa esa misma mañana temprano. La lince no había estado allí durante la noche, pero eso no desanimó a Miguel.
Dejó que Milagro explorara libremente, observando mientras el cachorro se movía por el espacio con curiosidad creciente. Milagro se detuvo exactamente en el lugar donde habían encontrado el lugar de descanso principal, donde la lince lo había mantenido caliente durante aquellos días críticos. El cachorro olfateó el suelo intensamente, luego se sentó y miró hacia el bosque circundante como si esperara algo. Esperaron en silencio durante casi una hora, tiempo durante el cual no pasó nada extraordinario. Elena había comenzado a sugerir suavemente que tal vez deberían regresar cuando Milagro de repente se puso de pie, sus orejas erectas y su cuerpo completamente alerta. Siguió con su mirada algo en el límite del claro, algo que los humanos no podían ver inicialmente. Y entonces, como una aparición surgida de la mitología misma, la lince emergió de entre los árboles. Era ella. Miguel lo supo instantáneamente. Los mismos penachos en las orejas, el mismo patrón de manchas, la misma presencia majestuosa que había grabado en su memoria durante aquel encuentro en la carretera. La lince se detuvo a unos 30 metros de distancia, sus ojos fijos en el pequeño grupo. Durante un largo momento, nadie se movió, nadie respiró. Luego, lentamente, Milagro comenzó a caminar hacia la lince. Miguel instintivamente dio un paso adelante, listo para detener al cachorro, pero Elena puso una mano en su brazo. «Déjalo», susurró. «Esto es entre ellos». Milagro se acercó a la lince con esa confianza especial que solo los muy jóvenes y los muy inocentes poseen. Cuando estuvo a unos 5 metros, se detuvo y se sentó, mirando a la lince con esos ojos marrones profundos que parecían comunicar más de lo que las palabras podrían expresar. La lince observó al cachorro durante lo que pareció una eternidad. Luego, en un gesto que Miguel nunca olvidaría, el gran felino se acercó varios pasos, bajó su cabeza y tocó suavemente la nariz de Milagro con la suya, un saludo que en el lenguaje de los felinos significaba reconocimiento y aceptación. El momento duró solo unos segundos, pero fue suficiente. La lince retrocedió, miró una vez más a Miguel con esos ojos verdes inolvidables, y luego desapareció en el bosque tan silenciosamente como había llegado. Milagro permaneció sentado donde estaba, mirando el lugar donde la lince había desaparecido, su cola moviéndose lentamente de un lado a otro. Cuando finalmente regresó con Miguel, el cachorro se frotó contra sus piernas con un contentamiento que parecía decir que algo importante, algo necesario, había sido completado. Mientras conducían de regreso a casa, con Milagro durmiendo pacíficamente en el asiento trasero, Miguel reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. En un mundo que a menudo parecía definido por la separación y el conflicto entre especies, entre naturaleza salvaje y civilización humana, la historia de Milagro y la lince ofrecía algo diferente. Ofrecía esperanza. Sugería que bajo las capas de instinto y supervivencia existía algo más profundo, algo que conectaba a todas las criaturas vivientes en una red de compasión que trasciende las fronteras que los humanos dibujan entre lo salvaje y lo doméstico, entre ellos y nosotros. Milagro crecería para convertirse en un perro excepcional, alegre y cariñoso, trayendo felicidad a Miguel y Elena durante años venideros. Pero siempre llevaría con él la marca de su extraordinario comienzo, el regalo de una segunda oportunidad otorgada por la madre más improbable. Y en algún lugar en las montañas de la Sierra de Guadarrama, una lince ibérica continuaría su vida salvaje, criando a sus propias crías, cazando en las sombras del bosque. Pero ella también recordaría, en la manera en que los animales recuerdan, aquel momento cuando el instinto maternal superó el miedo ancestral, cuando la compasión venció a la cautela y cuando dos mundos diferentes se tocaron brevemente, cambiándose mutuamente para siempre.